¿Me volvés a hacer la pregunta? Me parece que me perdí. Hurlingham en ese momento era barrio, barrio, jugábamos todavía en la calle, las veredas tenían césped, todas las veredas tenían césped. Y nada, se daban un poco estos grupos de chicos que eran los vecinos a los que uno pertenecía, que uno, bueno, a veces los conocías a todos, a veces no, a veces ibas detrás del grupo sin saber muy bien quiénes eran. Y yo tenía una relación muy especial con los varones porque a mí de chica me gustaba mucho jugar con los autos. Tenía una colección de autitos enorme, creo que la más grande del barrio. Entonces, nada, la verdad que el juego de chicas me gustaba más, pero los que jugaban con autitos eran los varones, así que nada, iba detrás de los varones y hacíamos carreras con los coches en la vereda y dibujábamos con tiza los recorridos y a ver qué coches iban más lejos y esas cosas. Creo que antes de enamorarme de la literatura, lo que me enamoré, o sea, lo que me llamó mucho la atención y por lo cual después empecé a leer por mi cuenta, siempre fue la fascinación que las lecturas tenían sobre determinadas personas que eran importantes para mí, ¿no? O sea, el acto de la lectura. Mi abuelo me leía Almafuerte de pie, casi a los gritos, leía muy mal, pero con una pasión que se le saltaban las lágrimas hacia afuera, y yo no tenía mucha idea de qué iba lo que leía, pero me fascinaba esa emoción. Me acuerdo también que a mis 10 11 años, una amiga mía puso un disco, un disco de vinilo, donde se escuchaba a un hombre que hablaba español, pero como si fuera francés, y hablaba de París y de las gotas en la ventana. Era Cortázar, yo no sabía quién era y tampoco me interesaba demasiado lo que decía. Pero cuando Ana, esta amiga mía, ponía ese disco, se estremecía, se volvía loca, repetía las palabras junto con este tipo y a mí me fascinaba esa fascinación, era como si la envidiara. Y creo que mis primeras lecturas tuvieron que ver con eso, la sensación de que me estaba perdiendo de algo y que había que leer para encontrarlo. Descubrí a uno de mis primeros amores, que fue Ray Bradbury, y también Ballard, que yo tendría 13 14 años, y esos libros sí, vuelvo a ellos bastante seguido, me conozco los cuentos casi de memoria, y sí son esos libros que, bueno, quizás si los leyera ahora no me funcionarían digamos, si los leyera ahora por primera vez serían otros libros para mí, pero los leo y de alguna manera releo esa impresión que yo tuve cuando los descubrí, ¿no? Es como si son libros que, como son los primeros que me impactaron tanto, es como si no pudiera actualizarlos en mi emoción, o sea, siguen siendo ese lugar y esa maravilla que fue descubrirlos. Yo estaba incluso por debajo de los nerds y los tontos. Yo estaba desaparecida. A los nerds y a los tontos les tiraban gomas, les hacían bromas malas. A mí ni siquiera, porque ya tenía tan poca participación en el aula. De hecho, cuando yo terminé la primaria, o sea, cuando tenía 12 años, directamente, ya en un extremo absoluto de incomunicación con el exterior, dejé de hablar. Pero esto no es una exageración, dejé de hablar de verdad. Tanto es así que la directora del colegio le dijo a mi mamá que si durante el verano a mí no me mandaba una psicoanalista, que asegurara con una carta escrita que yo no tenía problemas de aprendizaje y era una persona muy normal, no me iban a dejar entrar al secundario. Así que mi mamá me mandó a esta psicoanalista, que era una mujer muy viola, no me la olvido, me había caído muy bien. Y esta psicoanalista le mandó una carta a la directora diciendo que yo era una persona muy normal, solo que tenía un absoluto desinterés por mi entorno. Sin embargo, por ejemplo, un recuerdo muy lindo mío de esa época, eh,
fue la presencia de mi abuelo paterno. Y en realidad tendría 5 o 6 años cuando empezó mi relación con él. Mi abuelo paterno era un artista plástico, estaba muy alejado de la familia. Pero cuando yo cumplí 5 años, él llamó por teléfono a mi mamá y le dijo que quería salir conmigo. Y quería pasarme a buscar y que pasáramos la tarde juntos, nosotros dos solos. Entonces él me pasó a buscar y a partir de ese día empezó lo que él llamó el entrenamiento del artista, que consistía en lo siguiente. Él decía que él me había tomado a mí como su heredera, digamos, en el arte plástico, le erré por el arte, pero bueno, hice lo que pude. Y él quería que yo aprendiera a sobrevivir como artista. Entonces me enseñó a viajar en tren sin pagar boleto. Íbamos a la isla Maciel, que en ese momento era una isla que se cruzaba en barquito, porque ni siquiera estaba el puente, ni nada. Me tomaba fotos con las putas, él decía, con los ladrones, decía él, era todo invento de él, pero le encantaban esas cosas. Me enseñó a robar relojes antiguos de la feria de Dorrego, y teníamos un escritorio donde poníamos todas nuestras reliquias. Él vivía en el centro, entonces yo me tomaba el tren desde la provincia y me iba a visitarlo. Y ahí es donde hacíamos el entrenamiento del artista. Y esto duró desde los 5 años hasta los 12, que es más o menos mi adolescencia. Y bueno, ese mundo de mi abuelo era el mundo en el que yo vivía con mi imaginación el resto de la semana, un poquito, ¿no? Bueno, no es que un día uno dice, ay, quiero ser escritora, no hubo una revelación respecto a, no a la profesión, eso se fue dando y se sigue dando muy de a poco, sino a la sorpresa de la efectividad de lo que escribía, ¿no? O sea, eso creo que sí tuvo por lo menos 2 grandes momentos. Y los dos estuvieron relacionados con los talleres literarios, ahora que lo pienso. Uno fue a mis 17, 18 años, cuando fui por primera vez a un taller literario. Había ido a otros, pero de barrio. Estamos hablando de un taller literario que era en el centro, que era en el Centro Cultural General San Martín. Entonces, bueno, había otros aspirantes a escritores y había un escritor de verdad que, por supuesto, se vestía siempre de negro y era así, como muy erudito. Y nos daba sus clases de literatura. Y bueno, me encantaba todo eso, ¿no? Y ahí empecé a tener conciencia de que había una escritura de inspiración y había una reescritura, y que la efectividad del texto, si esa reescritura estaba bien, era impresionante. Es un poco como ser mago y descubrir, no sé, los primeros trucos. Varios años después, a los 23, 24, después del primer libro, fui a parar a otro taller, después de muchos años sin taller, donde justamente lo estilístico no se tocaba, ¿no? El taller de Liliana Hecker, que para mí fue mi gran taller, ¿no? O sea, el lugar donde uno dice, bueno, me inscribo oficialmente en esta tradición, esto es lo que a mí me gusta. Y en este taller lo que se hacía era descubrir realmente qué era lo que uno quería decir y por qué lo quería decir. Y cuando uno encontraba la esencia de esto, todo lo que sobraba era tan notable, no solo argumentalmente, sino estilísticamente, o sea que finalmente el texto quedaba estilísticamente correcto, pero tenía un impacto sobre el lector mucho más tremendo. Siempre me alentaron, me leyeron, me aplaudieron más de lo necesario. Sí me pasó que, a ver, después del segundo libro, me acuerdo que una vez escribí un cuento
Cuando mi abuela lo leyó, que yo tenía una excelente relación con mi abuela, nunca peleábamos ni nada, ni discutíamos, somos muy pocos en mi familia, como dice mi mamá, 3 gatos locos, así que cuidamos mucho nuestras relaciones, pero mi abuela cuando leyó este cuento enloqueció, se puso muy mal, me gritó, me dijo de todo, prácticamente me echó de la casa. Y para mí fue terrible, terrible, porque por un momento pensé que, no sé, había escrito algo que se me había ido de las manos. Después me di cuenta que nada, que algo en ese texto debe haber disparado algo muy personal en ella, y que bueno, de alguna manera pasó de ser una preocupación a ser un éxito, o sea, lo sentí como que era un arma que funcionaba al fin y al cabo, ¿no? Bueno, tuve la suerte de que gané 2 premios muy importantes en Argentina con 2 o 3 meses de diferencia. Entonces eso lo que hizo fue que los editores me leyeran, que creo que es el gran problema, ¿no? O sea, llegar a los editores, sobre todo a esa edad. A mí me dijeron, o sea, me confirmaron que me iban a publicar en diciembre del 2001, o sea, en el mes donde fue la última gran crisis argentina. Yo era cuentista, inédita, muy joven, y estábamos en el medio de la crisis y me publicaron. Así que yo lo consideré un milagro del que siempre estuve muy agradecida.